doctora Teresa de Jesús Rojas, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a platicar con ella sobre el tema de los jornaleros agrícolas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches, Pascal. Gracias por venir. Bueno, no es un tema nuevo. No, para nada. Es un tema que ya tiene tiempo y simplemente no se le ha querido atender. No, el tema de los jornaleros agrícolas es un tema histórico, es decir, la invisibilidad, la exclusión, eso no es nuevo en el país. Y cualquier, digamos, realidad que uno pueda documentar desde mediados del siglo pasado o al día de hoy, son exactamente las mismas condiciones de vida y trabajo de esta población. Ahora, de acuerdo con la última encuesta de la Cedesol, provienen principalmente de los estados de Guerrero, de Veracruz, de Chihuahua y de Chiapas. ¿Esas son las cifras? Mira, no, ahí déjame que ¿Cómo no? El principal estado expulsor sigue siendo Guerrero. Guerrero. De alguna manera, los siguientes, y que eso tiene que ver con los indicadores de pobreza, la marginación que existe, sobre todo al suroeste del país, estamos hablando de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, que son los principales estados que expulsan fuerza de trabajo jornalera. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de lo que estamos ahorita difundiendo, que están ustedes en el caso de Baja California, el tema es que la realidad de atracción de cada entidad federativa se modifica. El caso es que Chihuahua está muy cerca de Baja California y eso mismo genera reconocer que hay una afluencia, digamos, pero a nivel nacional los 4 estados expulsores son los que te comento. Son esos. Los lugares a los que van, además de la península de Baja California, está el estado de Sinaloa, de manera muy importante, el estado de Nayarit, Sonora, pero también Zacatecas, Guanajuato. ¿Esos son los lugares donde...? Mira, tenemos, y esto también no es nuevo, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa de apoyo a jornaleros agrícolas, ha venido conformando, y hay mucha claridad sobre lo que yo le llamo la geografía del jornalerismo. Digamos que tenemos un grupo de estados expulsores, sobre todo al suroeste, los que te comentaba, ¿no? Y los principales estados de atracción sigue siendo noroeste. Obviamente Sinaloa es la principal entidad de atracción de fuerza de trabajo, digamos, vinculado a la agricultura. Hay en todo el país, incluyendo Morelos, Estado de México, Colima, por ejemplo, Jalisco, en el corte de los cañeros, también en todo el país tenemos zonas de atracción. Pero digamos que estos estados tienen otras características en el sentido de que no atraen fundamentalmente gente de otras entidades. Mucha de la fuerza de trabajo, te puedo hablar de Puebla, Corte de Café, es local, son nahuas, pero mismos poblanos, digamos. Entonces estos estados nosotros les llamamos intermedios. Los expulsores, de atracción de mano de obra y los intermedios donde trabajan sobre todo locales o que no tiene la afluencia digamos, de fuerza de trabajo en la misma proporción que lo tiene Sinaloa, lo tiene Baja California, Sonora, las dos bajas, digo. ¿Cuáles son los fenómenos económicos, sociales que mueven este movimiento de personas, perdónenme la redundancia, hacia campos agrícolas de otros estados? Híjole, estás haciendo una pregunta es que son justamente de diferente tipo. Es decir, por un lado, el tema económico, que es el determinante, que está asociado fundamentalmente a la falta de empleos. Y obviamente condiciones terribles porque tenemos que ver el fenómeno no solamente en la problemática en los estados de atracción, sino que este es un puente que se tiende con las condiciones de vida y trabajo de las zonas de origen, digamos. ¿Estos campesinos que migran trabajan en agricultura de autosubsistencia principalmente? Fíjate que no, de alguna manera dependiendo el tipo de flujo migratorio, porque lo que hay que ver en la migración interna jornalera es que tenemos diferentes tipos de movilidades.
Es decir, tenemos incluso la que estamos hablando, fundamentalmente en Baja California, Sinaloa, Sonora, tenemos un flujo, una serie de desplazamientos pendulares, que en una determinada época del año, sobre todo octubre, noviembre, ves la gente, las mismas empresas mandan autobuses, esta cuestión que le llamamos sistema de intermediarios enganchadores, que se los llevan, y cuando termina el ciclo de cultivo, digamos en los estados de atracción, los jornaleros se regresan a sus comunidades y ahí van a producir con sus tierras. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede también? Que no todos tienen tierras. No todos tienen tierra. No tienen, además el tipo de tierra que tiene, pues muchas veces son estos ejidos familiares, etcétera, ¿no? Y hay mucho jornalero que de hecho ha venido perdiendo sus propiedades, sin contar, por ejemplo, te puedo hablar de la montaña de Guerrero, donde el de ahí vienen muchos, ¿no? La mayoría. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya la tierra no da. Digamos, el tema de los fertilizantes llega a ser hasta botín político, digamos, ¿por qué? Porque la tierra no les está dando para el autoconsumo incluso, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Hay cifras? Sí, Pascal, sí tenemos, hoy tenemos datos que estamos hablando, la última encuesta que tú mencionabas hace un rato, la INJO, que le llamamos nosotros, de la Secretaría de Desarrollo Social, para la última que fue realizada 2009, publicada 2010, habla de 2.100.000. 2.100.000. Pero te quiero decir una cosa, nosotros como investigadores tomamos estos datos con mucha reserva. Es decir, porque datos, uno de los graves problemas que tenemos con los jornaleros y con todos los, para poder ubicar distintos indicadores, sobre todo de corte sociodemográfico, es que no tenemos datos precisos. Por último, ¿qué tendría que estar haciendo la autoridad para que no nos topemos repentinamente con casos de casi esclavitud de estos trabajadores? Estamos hablando de esclavitud moderna en México. ¿Qué tendría que estar haciendo la autoridad? Nuestra postura, y de alguna manera no es personal, sino de académicos, investigadores, ONG, porque ahorita la sociedad civil también está teniendo una participación muy activa con la problemática de los jornaleros, es hacer cumplir la ley. Es decir, nosotros vemos desde los planteamientos constitucionales, las leyes sectoriales en educación, trabajo, todo esto, tenemos una ley que ya está ahí, toda una protección, la misma actual. Simplemente no se está aplicando. Simplemente no se cumple. Es decir, los intereses económicos que se están jugando en el país, porque obviamente nosotros podemos ver datos económicos de lo que genera esta fuerza de trabajo, y las ganancias pues son así impensables. Entonces los intereses económicos que se juegan, y en algunos estados mezclado o articulado el interés económico con el interés político, hacen una mancuerna que totalmente dificulta incluso la posibilidad de que las instituciones, incluso abocadas a la protección social, laboral de esta población, no puedan actuar. Y te estoy hablando de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, vinculado al tema del trabajo infantil, que ese es otro de los ángulos dramáticos que tiene que ver en la situación de los jornaleros agrícolas migrantes. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Estoy a tus órdenes. Gracias. Bueno. La doctora Teresa de Jesús Rojas, investigadora